Me llamo Lily Walsh y tengo 34 años. El día de Acción de Gracias pasado, mi mamá me mandó un mensaje: no vengas, hija. Estoy ocupada. Aún así manejé casi 3 horas para verla. Pero apenas entré a la casa, sentí algo raro. Vi a mi propia madre con un mandil sucio, sirviendo vino y recogiendo platos, como si fuera la empleada de la casa. Mientras tanto, la esposa de mi hermano estaba tirada en la silla con una sonrisa burlona. Y enfrente de todos dijo: ¿puedes moverte más rápido? Ya bastante hacemos dejándote vivir aquí gratis. Mínimo ponte útil. Los amigos de mi hermano se rieron. Mi mamá solo bajó la mirada y siguió atendiendo a todos en la misma casa que un día fue suya. Yo no hice escándalo. No lloré. Ni siquiera discutí. Solo sonreí, ayudé a limpiar la mesa y me despedí de mi mamá con un beso. Pero en cuanto me subí al carro, empecé a buscar documentos públicos y registros de la propiedad. Ellos creían que todavía tenían años para seguir humillando a mi mamá. En realidad, les quedaban 72 horas. Pero antes de seguir con la historia, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Ahora sí, déjame regresar un poco atrás. Mi papá, Gerald Walsh, murió hace 6 años de un infarto en plena madrugada. Mi mamá, Donna, fue quien lo encontró. Ella no gritó ni perdió el control. Se quedó sentada junto a él hasta que amaneció antes de llamar a la familia. Después dijo que quería regalarle un último amanecer. Así era mi mamá. Durante casi 30 años trabajó en la oficina del condado en un pequeño pueblo de Pensilvania. Se encargaba de escrituras, propiedades y documentos legales. Conocía más de esos temas que muchos abogados. Cuando mi papá murió, la casa familiar pasó legalmente a nombre de mi mamá. Esa casa era todo para ellos: un terreno grande, jardín atrás y un garaje que mi papá construyó con sus propias manos. Yo soy la hija mayor. A los 24 me mudé a Harrisburg para trabajar en un despacho de abogados familiares como asistente legal. Desde ahí manejaba varias horas cada mes para visitar a mi mamá. Le llevaba despensa, arreglaba cosas de la casa y nos sentábamos juntas en el porche sin hablar mucho. Y aunque estaba sola, parecía mantenerse fuerte. Todo cambió cuando mi hermano Travis se casó. Él es 4 años menor que yo y trabaja de plomero. Siempre ha sido bueno con las manos. Su esposa, Kale Briggs, trabajaba en una tienda como supervisora, pero dejó el empleo antes de la boda porque, según ella, quería dedicarse a la familia. En la boda, Kale dio un discurso hablando de que la familia era lo más importante del mundo. Mientras lo decía, se quedó viendo directamente a mi mamá. En ese momento hasta me pareció tierno. Hace 2 años, Travis y Kale se mudaron a la casa de mi mamá. Según Travis, era para ayudarla. Me llamó por teléfono y me dijo: mamá no debería estar sola en una casa tan grande. Kale y yo podemos encargarnos de todo. Tú ya no necesitas venir cada fin de semana. Y yo le creí. Poco a poco dejé de ir tan seguido. Pasé de visitarla cada mes a verla cada 2 meses. Travis decía que mamá estaba ocupada. Kale decía que todo iba perfecto. Y mi mamá siempre respondía lo mismo: estoy bien, hija. Nadie me pedía que fuera, así que dejé de insistir. Ese fue mi primer error: confiar en las personas que se suponía debían cuidarla. Porque cuando una mujer acostumbrada a aguantar todo dice estoy bien, casi nunca significa que de verdad lo esté. Lo que yo no sabía era que, apenas 3 meses después de mudarse, Kale prácticamente tomó control de toda la casa. Se quedó con la recámara principal, la de mis papás, la que tenía ese rincón junto a la ventana que ellos mismos construyeron años atrás. A mi mamá la movieron al cuarto más pequeño de la casa, el viejo cuarto de Travis, con el techo inclinado y un calentador que hacía ruido toda la noche. También cambió los muebles de la sala por los de su antiguo departamento. Luego cambió las chapas por seguridad y le dio a mi mamá una llave de su propia casa. Y mi mamá nunca reclamó nada. Solo me decía que Kale quería darle un aire nuevo a la casa. Después Kale empezó a controlar todo: el correo, las cuentas, el internet y hasta los pedidos del súper.
Les decía a los vecinos que mi mamá ya no organizaba reuniones porque estaba cansada y quería descansar más. Sin hacer ruido, fue borrando poco a poco la autoridad de mi mamá dentro de su propia casa. Y lo peor es que lo hacía sonriendo, fingiendo preocupación y actuando como si todo fuera por su bien. Cada vez que yo llamaba, las conversaciones eran más cortas. Mi mamá repetía exactamente lo mismo: todo está bien, corazón. Travis y Kale me ayudan mucho. Siempre con el mismo tono, como si estuviera leyendo algo aprendido de memoria. Yo no veía lo que estaba pasando porque vivía lejos y porque mi hermano me decía: nosotros nos encargamos, Lily. Tú enfócate en tu trabajo. Y eso hice. Me enfoqué en mi trabajo mientras poco a poco iban desapareciendo a mi mamá de su propia vida. Ahora cargo con eso. No como culpa sino como motivo para no volver a quedarme callada. El mensaje de Thanksgiving llegó un miércoles en la mañana, justo antes de irme al trabajo. Mi celular vibró a las 7:45. No vengas, hija. Estoy ocupada. Leí el mensaje 3 veces seguidas. Luego dejé el teléfono sobre la cocina y me quedé viendo la pared. Mi mamá jamás en la vida había usado la palabra ocupada para hablar de ella misma. Ella decía: estoy cansada, todo bien, no te preocupes por mí. Pero ocupada no era una palabra suya. Esa palabra sonaba fría, calculada, como si alguien más hubiera escrito el mensaje. Y en ese momento entendí algo: ese texto no parecía escrito por mi mamá. Sonaba ensayado, como si alguien le hubiera dicho exactamente qué escribir. Ese mismo día salí temprano del trabajo, preparé una mochila con ropa y me fui directo a la carretera. 3 horas después llegué al camino pequeño que lleva a la casa de mi mamá. Ya era de noche. La troca de Travis estaba estacionada afuera. También había otros 2 carros que no reconocí. Desde la calle se escuchaba música fuerte y las sombras de la gente moviéndose dentro de la casa parecían las de una fiesta. Toqué la puerta. Kale abrió casi de inmediato. Primero apareció la sorpresa en su cara y medio segundo después apareció la sonrisa falsa. Nunca voy a olvidar ese momento. Por un instante su expresión decía claramente: ¿qué haces aquí? Y luego se puso la máscara de amabilidad. Traía un vestido negro ajustado, aretes dorados y las uñas recién hechas, largas y rojas oscuras. Parecía que estaba organizando un evento elegante en la sala de mi mamá. Lily. ¡Qué sorpresa! No sabíamos que venías. Le mandé mensaje a mamá. Ah, claro. Parpadeó rápido. Seguro se le olvidó comentarnos. Ya sabes cómo anda últimamente. Y no, yo no sabía cómo andaba. Ese era justamente el problema. Entré sin decir más y fui directo a la cocina. Mi mamá estaba frente a la estufa usando su viejo mandil gris, el mismo que usaba cuando trabajaba en el juzgado. Todavía tenía aquella mancha de tinta en el bolsillo. Me acuerdo perfecto porque ella misma me contó cómo se la hizo años atrás con una pluma que explotó mientras revisaba documentos. Antes hasta se reía de eso. Ahora el mandil parecía llevar días sin lavarse. Tenía el cabello amarrado rápido, las manos rojas y la piel de los dedos toda reseca y partida. Había 3 ollas hirviendo al mismo tiempo, el horno sonando y el fregadero lleno de platos. Con una mano movía la salsa y con la otra intentaba acomodar cosas en el lavavajillas. Y luego miré al comedor. Travis estaba sentado en la cabecera de la mesa en el lugar de mi papá. Eso me pegó durísimo. Cuando éramos niños, nadie se sentaba ahí más que él. Y después de que murió, esa silla quedó vacía por respeto. Pero ahora mi hermano estaba ahí, cerveza en mano, contando historias y riéndose con 4 amigos que yo ni conocía. La televisión prendida detrás de él. Música sonando. Y Kale sentada al otro extremo con una copa de vino medio vacía, esperando a que alguien le sirviera. O más bien esperando que mi mamá lo hiciera. Entonces conté los lugares en la mesa. 6 sillas. Travis. Kale. 4 invitados. Ni un solo lugar para mi mamá. Ni plato. Ni servilleta. Ni silla. Nada. Mamá, le dije bajito. Ella volteó y sonrió de inmediato.
Esa sonrisa automática que sale aunque estés cansada, triste o rota por dentro. Lily, ¿por qué viniste? No sonó molesta. Sonó nerviosa. Como si tuviera miedo de que yo descubriera algo. Te extrañé, le dije. Entonces me abrazó. Olía a jabón para platos, comida recién hecha y cansancio, pero no cansancio de un solo día. Era ese agotamiento que se te mete hasta los huesos cuando despiertas trabajando y te duermes limpiando detrás de todos. Desde el comedor se escuchó la voz de Cale. Mamá, ¿puedes traer la salsa de arándano y de paso rellenar las copas? De paso. Lo dijo como si estuviera hablándole a una mesera en un restaurante, no a mi mamá. Como si la única función de ella en esa casa fuera seguir trabajando hasta que alguien le dijera que ya podía parar. Mi mamá me soltó y fue directo a obedecer. Como no había silla para mí tampoco, agarré un banco del pasillo y me senté en una esquina de la mesa solo para observar. Y entre más veía, más coraje me daba. Los amigos de Travis trataban a mi mamá como si fuera parte del servicio. Uno le dijo, gracias, Donna, cuando dejó el pan sobre la mesa. Ni siquiera señora Walls. Solo Donna. Con ese tono frío y casual que usas con alguien que te entrega la cuenta en una tienda. Otro dijo, oiga, ¿hay más camotes? Ni siquiera levantó la vista para preguntarlo. En menos de 40 minutos vi a mi mamá levantarse 7 veces. Servir bebidas. Recoger platos. Limpiar. Traer comida. Cambiar cubiertos. Volver a limpiar. Nunca se sentó. Nunca comió. Parecía moverse en automático, como si ya estuviera acostumbrada a correr de un lado a otro sin descansar. Y Travis ni siquiera la miró. Ni una sola vez. Se la pasó tomando cerveza, hablando de camionetas y riéndose con sus amigos mientras su propia mamá caminaba cargando platos enfrente de él. Y si lo veía ya había aprendido a ignorarlo. Cale tampoco ayudaba. Solo daba órdenes desde su silla. Más pan. Más gravy. Más vino. La tercera vez que dijo, mamá, más vino, ni siquiera levantó la cabeza del celular. Solo alzó la copa vacía y la agitó en el aire como si estuviera tocando una campanita. Y mi mamá fue a rellenarla. Después de cenar, los amigos de Travis se fueron a la sala a ver el partido. Travis subió el volumen de la televisión y Cale desapareció casi media hora, seguramente viendo el teléfono o arreglándose el maquillaje. La cocina quedó solo para mi mamá y para mí. Ella lavaba. Yo secaba. El fregadero estaba lleno hasta arriba. Y entonces lo vi. Había una hoja pegada en el refrigerador con un imán de girasol que reconocí de cuando mi mamá cuidaba su jardín. Era una lista escrita a mano. Al principio no reconocí la letra. Luego entendí que era de Cale. El título decía: Tareas diarias de mamá. 6:30 de la mañana, lavar ropa. Separar, lavar, doblar y guardar. 8 de la mañana, limpiar cocina. Barrer, trapear y lavar platos. 10 de la mañana, ir al súper. Guardar tickets. 12 del mediodía, preparar comida. 2 de la tarde, trabajo del jardín y sacar basura. 5 de la tarde, preparar cena según menú. 8 de la noche, lavar platos, limpiar superficies y barrer otra vez. 14 horas de trabajo al día. Para una mujer de 62 años. Todo escrito por una mujer de 28 que probablemente no había agarrado un trapeador en años. Le tomé una foto a la lista. Mi mano estaba firme. Pero mi mandíbula temblaba del coraje. Y justo en ese momento, mi mamá se dio cuenta de que le estaba viendo. Mi mamá se movió rápido, demasiado rápido para alguien que llevaba despierta desde antes del amanecer. Agarró un dibujo hecho con crayones y lo puso encima de la lista, tapándola por completo. Era uno de esos dibujos viejos de niños que antes estaba pegado a un lado del refrigerador. Es solo para ayudarme a recordar algunas cosas, dijo. Pero ni siquiera me miró mientras hablaba. Y yo sabía perfectamente que eso era mentira. Mi mamá tiene 62 años. Pasó casi 3 décadas trabajando con documentos legales,
registros de propiedades y archivos complicados. Era capaz de memorizar números, nombres y detalles que cualquiera olvidaría en minutos. No necesitaba una lista para acordarse de limpiar su propia casa. Pero no dije nada. Solo asentí. Entonces, desde el comedor, se escuchó otra vez la voz de Cale. «Mamá, los muchachos quieren postre». Ni siquiera preguntó. Solo lanzó la orden desde lejos, como si mi mamá estuviera de guardia. Mi mamá respondió, «Ya voy, corazón», y salió cargando un pay que seguramente había preparado desde temprano. Más tarde, los amigos se fueron. Travis y Cale subieron a su cuarto. Escuché la puerta cerrarse, luego risas y la televisión encendida arriba. La cocina quedó en silencio. Solo estábamos mi mamá y yo. Ella seguía limpiando la barra con movimientos lentos, dando vueltas con el trapo una y otra vez, como si su mano trabajara sola mientras su mente estaba en otro lado. «Mamá», le dije despacio. «¿Por qué me escribiste que no viniera?» No levantó la mirada. «No quería molestarte. Tú tienes tu vida, Lily». Eso no responde mi pregunta. Entonces se quedó quieta. Apretó el trapo contra la barra como si estuviera intentando contener algo. «Es la única vida que tengo», murmuró. Quise seguir preguntando. Quise exigir respuestas. Pero algo en su cara me detuvo. Entonces vi su celular sobre la ventana de la cocina. Desbloqueado. Mi mamá nunca usa contraseña. Siempre dice que no tiene nada que esconder. Lo tomé con cuidado y abrí nuestros mensajes. Sentí un vacío horrible en el pecho. La conversación estaba prácticamente vacía. Yo le había mandado decenas de mensajes en los últimos años. «Te extraño, mamá. Háblame cuando puedas. Te quiero. Pensé en ti hoy». Todo había desaparecido. Borrado. Como si alguien hubiera limpiado la conversación a propósito. Solo quedaba un mensaje. Uno que le envié 3 meses atrás. «Te quiero, mamá. Llámame cuando quieras». Abajo decía que había sido leído 38 veces. 38. Dejé el teléfono lentamente en su lugar. Mi mamá me estaba viendo desde el otro lado de la cocina. Ella sabía exactamente lo que yo acababa de descubrir. Y no intentó inventar excusas. No negó nada. Solo me miró con unos ojos cansados, unos ojos de alguien que llevaba demasiado tiempo hundiéndose en silencio. Después apagó la luz sobre el fregadero y dijo: «Maneja con cuidado, hija». La abracé en la puerta principal. Y esta vez ella se aferró a mí con las 2 manos. «Voy a regresar pronto, mamá». Ella solo asintió. Y no dijo «no vengas». Eso también me dijo mucho. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas convertirse en sirviente dentro de su propia casa mientras todos actúan como si fuera normal? Porque yo necesitaba saber que no era la única persona que había vivido algo así. Manejé las 3 horas de regreso completamente en silencio. Sin música. Sin radio. Solo pensando. La lista pegada en el refrigerador. El mandil sucio. Los mensajes borrados. La silla de mi papá. La copa de vino agitándose como una campana para llamar a mi mamá. Y cuando finalmente llegué a mi departamento en Harrisburg, ya no me sentía solo como una hija preocupada. Ahora estaba lista para hacer algo al respecto. Ya no era solo Lily, la hija preocupada. Era Lily, la asistente legal, y alguien había falsificado algo. El sábado por la mañana llamé a Connie Draper. Tiene 68 años, es maestra jubilada y vecina de mi mamá desde hace más de 30 años. Antes eran muy cercanas. Se visitaban con pie de por medio, café en la cerca, cosas simples de vecinas que se cuidan. «Connie», le dije, «¿cómo está mi mamá?» «Pero no me digas que está bien». Hubo un silencio de 3 segundos. Suficiente para entender que ella llevaba tiempo esperando que alguien preguntara eso. «Tu mamá dejó de salir al jardín hace como 1 año», me dijo por fin. Su voz era cuidadosa, como si midiera cada palabra. «Antes salía todos los días, Lily. Llueva o haga sol. Plantaba tomates,
flores, hierbas, todo. Ahora casi no la veo afuera. Solo cuando saca la basura o cuando corta el pasto. Eso me pegó raro. Mi mamá cortando el pasto. Lavando los 2 carros. Rastrillando hojas. Haciendo cosas que antes hacía mi papá o que mi hermano debería estar haciendo. Le pregunté cuándo empezó todo eso. Más o menos cuando llegó esa mujer, dijo. Cale. Y siguió contando. Antes yo iba los domingos con pie. Ya sabes, como siempre. Más de 20 años haciéndolo. Tocaba la puerta y ahora Cale me abría. Y me decía, Donna está ocupada, luego le digo que viniste. Como si mi mamá fuera una secretaria, no la dueña de la casa. Yo me quedaba en la entrada, con el pie en las manos y nunca podía pasar. Yo iba escribiendo todo. Fechas. Detalles. Patrones. Hasta que Connie dijo algo que me hizo soltar la pluma. Lily, hace como un año tu mamá dejó de decir, mi casa. Empezó a decir, la casa de Travis, punto. Me quedé en silencio. Ella continuó. Una vez le pregunté. Le dije, Donna, ¿cómo que la casa de Travis? Si Gerald te la dejó a ti. Y Connie hizo una pausa. Ella solo bajó la mirada y dijo, las cosas cambian, Connie. Firmaron unos papeles. Ahí sentí un frío en el estómago. Porque Connie no hablaba de una mujer confundida. Hablaba de alguien que había sido empujada a creer algo. Y mi mamá no es cualquier persona. Mi mamá trabajó 28 años en la oficina del condado, en el registro de propiedades. Veía escrituras, firmas, sellos notariales todos los días. Podía detectar un error legal en segundos. Sabía más de transferencias de propiedad que muchos abogados del pueblo. A ella no se le olvida quién es dueña de una casa. Alguien tuvo que convencerla. Alguien tuvo que forzar esa idea. Le agradecí a Connie y colgué. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina mucho rato, viendo una pared sin realmente verla. Luego abrí la computadora. Busqué los horarios de la oficina del registrador del condado. Lunes, 9 de la mañana. Fui manejando 45 minutos hasta la capital del condado. El edificio olía a alfombra vieja y tóner de impresora. Exactamente el mismo olor de cuando mi mamá me llevaba a su trabajo en días de nieve. Mostré mi identificación, llené una solicitud de registros y pedí la propiedad de la dirección de mi mamá. La secretaria lo buscó en menos de un minuto. Giró el monitor hacia mí. Y ahí estaba. Propietaria, Donna Mary Walls. Fecha de transferencia, hace 6 años. Documento, escritura de sucesión, patrimonio de Gerald T. Walls. Registrado y archivado correctamente. No había transferencia posterior. No venta, no hipoteca, no quitclaim, nada. La casa había estado a nombre de mi mamá desde el día en que murió mi papá y nunca salió de ahí. Ni una sola vez. Pedí una copia certificada. La empleada la imprimió, le puso el sello del condado, firmó y me la entregó. La sostuve con las 2 manos. Esa hoja pesaba menos que una onza pero cargaba el peso de 2 años completos. Si Cale le dijo a mi mamá que la casa ahora era de Travis, era una mentira. Y si mi mamá lo creyó si estaba cocinando, limpiando, sirviendo y cortando el pasto pensando que era una invitada en su propia casa, entonces había estado trabajando todo ese tiempo para nada. 2 años de esfuerzo construidos encima de una mentira. Manejé de regreso a Harrisburg y guardé el documento en mi bolsa de trabajo. Ya tenía la mitad del rompecabezas. Ahora necesitaba la otra mitad. Necesitaba ver qué le habían mostrado a mi mamá para hacerla creer eso. El miércoles por la tarde, Travis estaba en un trabajo de plomería en otro pueblo. Cale había subido una foto de sus uñas recién hechas, rojo oscuro, desde el salón hacía apenas 45 minutos. Tenía tiempo. Entré a la casa de mi mamá con la llave de repuesto que siempre escondíamos debajo de la maceta de cerámica del patio trasero. 20 años. La misma maceta. La misma llave. Mi mamá estaba en el pasillo, hincada en el piso, limpiando el zoclo con un cepillo de dientes.
mamá, soy yo. Se sobresaltó. Luego vino el alivio. Y después algo más. Esa expresión de cuando te descubren haciendo algo que sabes que no está bien, pero ya no puedes parar. Lily no te esperaba. Ya sé, ¿podemos hablar? Fuimos a la cocina. Me di cuenta de algo de inmediato. Solo había 2 lugares puestos en la mesa. Los de Travis y Cale. Plato, servilleta doblada, vaso, cubiertos, todo perfectamente acomodado. Los otros lugares estaban vacíos. Ni siquiera marcados. ¿Y tú dónde comes, mamá? Ella señaló la barra de la cocina, como si no fuera importante. Yo casi siempre como ahí mientras termino de limpiar. O sea, comía de pie en su propia casa. Me senté. Ella se quedó enfrente, incómoda, como si sentarse a la mesa en pleno día fuera a romper una regla. Mamá, le dijiste a Connie que esta es la casa de Travis. Ahora dime algo, ¿puedes enseñarme el papel que firmaste? Se quedó completamente quieta. Las manos planas sobre la mesa. 3 segundos sin respirar. Luego se levantó. Caminó hacia su cuarto. El cuarto pequeño de atrás, el que antes era de Travis ahora el suyo, porque el cuarto principal se lo quedaron ellos. Abrió el closet. Metió la mano detrás de unas toallas dobladas y sacó un folder. Manila. Con una etiqueta impresa, transferencia de propiedad. Me lo entregó como si no fuera papel. Como si fuera algo sagrado. Como si fuera el documento de su vida y ella ya lo hubiera entregado. Lo abrí. Adentro había una sola hoja. Encabezado legal, palabras pesadas, por medio del presente, en consideración de, sesión. 2 nombres. Donna Walls. Travis Walls. Abajo, 2 firmas. La de mi mamá. Temblorosa pero real. Fechada hace 20 meses. Para cualquiera que nunca ha visto un documento real de transferencia de propiedad, esto podría parecer legítimo. Pero yo he visto cientos. Y este no lo era. No tenía sello del condado. No tenía número de registro. No tenía firma de notario. No tenía testigos. No tenía descripción legal del terreno, ni número de lote, ni clave catastral. No estaba archivado en ninguna oficina del registro. No aparecía en ningún sistema oficial. Ni siquiera citaba una ley. Era un papel hecho en computadora, impreso en hoja barata. Fuente normal, tipo Calibri. Mi mamá, que trabajó 28 años manejando documentos de propiedad en el condado, lo había firmado. Porque Cale le dijo que era para una reestructuración de hipoteca. Porque confió en ella. Porque jamás imaginó que alguien de su propia familia pudiera falsificar un documento legal para hacerle creer que había perdido su casa. Aparté ese papel. Mis manos estaban firmes. Mi pecho, no. Debajo había otro documento. Escrito a mano. Letra ordenada de Cale. Decía, acuerdo de la casa. En intercambio por poder seguir viviendo en el cuarto trasero, Donna Walls acepta realizar las siguientes tareas del hogar diariamente. Y ahí estaba la lista. Exactamente la misma del refrigerador. Mismas tareas. Mismos horarios. Misma letra. Al final, la firma de mi mamá. Y al lado, la de Cale. Ambas con la misma fecha que el documento falso. Mi mamá había firmado 2 cosas el mismo día. En la primera le dijeron que había perdido su casa. En la segunda le dijeron cómo tenía que trabajar para poder seguir viviendo ahí. Un documento falso de propiedad y un contrato de trabajo dentro de su propia casa. No porque la obligaran con violencia. No porque la amenazaran. Sino porque ella creyó. Porque confió. Porque la persona que le dio la pluma sonreía y le dijo, es solo papeleo, mamá. Tomé fotos de todo. Cada hoja. Frente y vuelta. Firmas. Fechas. Carpeta. Usé la app del celular para escanearlo y subirlo a la nube. Luego comparé en la pantalla del teléfono el documento falso con el registro oficial del condado que ya tenía. Uno al lado del otro.
La diferencia era ridícula. Uno parecía un papel hecho para engañar. El otro tenía todo el peso del gobierno del condado detrás. Guardé todo otra vez en el mismo lugar donde lo encontré. Detrás de las toallas. En el closet. En el cuarto pequeño de atrás, donde ahora dormía mi mamá. En una cama individual con una colcha vieja que tenía desde los 80s. Mientras tanto, Cale dormía en la cama grande. En el cuarto principal. Con la ventana grande. Debajo del mismo ventilador que mi papá había instalado antes de morir. Regresé a la cocina y me senté frente a mi mamá. Ella me esperaba. Con las manos juntas sobre la mesa. Como si estuviera en una iglesia. Quieta. Tranquila. Lista para lo que fuera que yo dijera después. Entonces noté algo que antes no había visto. En la pared, donde antes colgaba la foto de boda de mis papás, ahora había una impresión grande de la boda de Travis y Cale. La foto de mi mamá con mi papá estaba en el pasillo. Recargada contra el zoclo. Volteada hacia la pared. Como si alguien la hubiera quitado a propósito o como si no se atrevieran a tirarla, pero tampoco quisieran verla. Me senté frente a ella. Mamá, le dije, si te pidiera que me firmaras la casa, ¿lo harías? Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Apretó los labios fuerte, de ese modo que hace cuando no quiere quebrarse. Bajó la mirada al mantel. Si hago eso se van a ir, Lily. Y luego, más bajo. ¿Y luego qué? Me voy a quedar sola en esta casa tan grande. Sin nadie, solo con las paredes. Ahí entendí algo que no había entendido antes. El documento falso no era la trampa más fuerte. Ni la lista diaria. La trampa real era otra. Cale le había metido una idea en la cabeza a mi mamá. Que la única forma de no estar sola era obedecer. Que si Travis y Cale se iban, ella se quedaba vacía. Que el trabajo constante era el precio por compañía. Y mi mamá, que ya había enterrado a su esposo y vivido años de silencio en esa casa, tenía más miedo al silencio que al cansancio. Le tomé las manos. Mamá, no vas a estar sola. Te lo prometo. Yo no voy a dejar que estés sola. Me miró por un buen rato. Le temblaron los labios. Y luego asintió. Pequeño. Casi nada. Pero suficiente. Una semana después, necesitaba probar algo. Fui a la casa cuando Cale estaba ahí. Travis no estaba. Cale estaba en la sala, con la laptop abierta y café en una taza de cerámica que reconocí, la vajilla de boda de mi mamá. Las uñas perfectas, como siempre. Mi mamá estaba en el cuarto de lavandería. Me senté en el brazo del sillón, como si nada. Vi la lista del refrigerador la última vez, le dije. Es muchísimo trabajo para una sola persona. Cale ni se inmutó. Dejó la taza despacio. Se acomodó como si ya hubiera practicado esa conversación 1000 veces. Y me miró con esa calma ensayada. Como alguien que ya esperaba esa pregunta y tenía la respuesta lista. De hecho, el doctor de tu mamá lo recomendó. Estructura. A su edad es importante. Le ayuda a las articulaciones y a la mente. Sonrió apenas. Ella lo pidió, Lily. Te sorprendería, en realidad le gusta tener rutina. Cada palabra estaba medida. Suave, pero firme. Hasta inclinó un poco la cabeza, como si me estuviera compartiendo un secreto sobre mi propia mamá. Y luego el golpe. Nosotros lo dejamos todo para venir aquí, ¿sabes? Yo dejé mi trabajo. Travis hace horas extra. Cambiamos toda nuestra vida por ayudarla. Me miró directo. Te lo digo con cariño, Lily, pero si vinieras más seguido, verías lo mucho que ella disfruta tener cosas que hacer. Silencio. Y luego remató, suave. Si vinieras más seguido. 5 palabras. Y todo eso estaba diseñado para tocar justo la parte de mí que ya se sentía culpable por vivir a 3 horas, mientras mi mamá limpiaba soplos con un cepillo de dientes. Solo asentí. Le di las gracias. Y me fui. En el estacionamiento me quedé dentro del carro, con el motor apagado,
sin moverme por un minuto entero. Ella era buena en lo que hacía. Tenía una respuesta para todo. Podía convertir trabajo forzado en recomendación médica. Podía convertir abuso en sacrificio. Y podía convertir mi preocupación en culpa de hija ausente. Pero los registros del condado no necesitan excusas. No necesitan historias. Solo dicen la verdad. Y la verdad era simple. La casa seguía siendo de mi mamá. 2 semanas antes de Thanksgiving, llevé a mi mamá a una notaría en la calle Main, la misma zona donde está el juzgado del condado. El mismo lugar por donde ella pasó caminando todos los días durante 28 años de su vida laboral. La notaria la reconoció. «Donna Walls, hija, ¿cuánto tiempo sin verla?» Mi mamá sonrió. De verdad. Una sonrisa pequeña, pero real, de esas que no le habíamos visto en meses. Nos sentamos en el escritorio. Yo puse el documento enfrente de ella. Esta vez era una escritura real. Hecha correctamente por un abogado de mi despacho al que le pedí el favor. Con todo, descripción legal, número de parcela, referencia del condado, otorgante, Donna Marie Walls, y beneficiaria, Lillian Walls. Todo completo. Todo válido. Mi mamá lo miró. Lo tomó con cuidado. Y lo leyó como solía leer los documentos en el juzgado. Esa forma tan suya de inclinar la cabeza, concentrada, exacta. Y vi su cara cambiar. Como si por primera vez en casi 2 años entendiera cómo se ve un documento real. Yo pensé que ya había perdido la casa, susurró. Dejó el papel sobre la mesa. Le temblaban las manos. Pensé que ya no era mía, pensé que me la habían quitado. No te la quitaron, mamá. Porque ese papel que te dio Calen nunca se registró. Nunca se archivó. No existe en ningún sistema. En ningún lado. Jamás perdiste la casa. Hiciste todo ese trabajo, limpiaste, cocinaste, cuidaste el jardín, todo en una casa que siempre fue tuya. Ella cerró los ojos con los dedos. No lloró. Solo presionó fuerte, como si estuviera conteniendo algo por dentro. Luego bajó las manos. Tomó la pluma. Y firmó. Su firma fue clara. Firme. Automática. Como alguien que firmó documentos importantes toda su vida. Esa era su escritura de 28 años en el juzgado. Memoria muscular. Una vida entera firmando cosas reales. Esta fue la última. La notaria puso el sello. Lo cerró todo. Y esa misma tarde registré el documento en la oficina del condado. Salí de ahí con una hoja de papel que pesaba menos que nada. Pero sentía más pesada que cualquier cosa que había sostenido en mi vida. Afuera de la notaría, ya con el frío de otoño pegando fuerte, mi mamá me abrazó. Y no me soltó rápido. No dijo nada. Solo respiraba, como si por fin pudiera hacerlo sin miedo. Cuando se separó un poco, vi algo distinto en su mirada. No era felicidad todavía. Era alivio. Ese alivio raro de alguien que acaba de darse cuenta de que el piso que pisa sí es real. Voy a regresar en Thanksgiving, mamá, le dije. Y esta vez no vas a servirle a nadie. 10 días de preparación. Imprimí el registro oficial del condado. Imprimí la escritura nueva. Puse todo junto con las fotos del documento falso y el contrato de Cale. Lo organicé como si fuera un caso en la corte. Primero la mentira. Luego la verdad. Después la evidencia del fraude. Y al final, el contrato hecho encima de esa mentira. Le puse separadores con notas adhesivas. Lo repasé 3 veces. Todo terminó en un folder blanco. Llamé a Connie. ¿Puedes venir a casa de mi mamá en Thanksgiving como a las 6? Ahí voy, me dijo. Sin preguntas. Ella llevaba 2 años esperando ese momento. Llegó Thanksgiving otra vez. Mismo camino. Misma vuelta. Mismo portón. La troca de Travis afuera. 2 carros desconocidos. Música fuerte saliendo por las ventanas. Toqué la puerta. Cale abrió. Mismo vestido.
Mismos aretes. La misma pausa de medio segundo antes de sonreír. Lily 2 Thanksgiving seguidos. ¡Qué sorpresa! Entré con el folder blanco debajo del brazo. Lo dejé en la baranda de las escaleras, recargado contra la pared. Nadie le prestó atención. Todo era igual que la vez anterior. Mi mamá en la cocina con su mandil. Travis en la cabecera de la mesa. Sus amigos alrededor. Cale a su lado, con la copa de vino ya servida. Me senté en el banco del pasillo otra vez. Comí. Sonreí. Ayudé a mi mamá a sacar los camotes. Escuché a Cale decir, mamá, más vino. 3 veces en menos de 40 minutos. Y conté otra vez. Después de cenar fui a la cocina. Mi mamá ya estaba en el fregadero. Con los mismos guantes de hule. Rotos en las puntas. Ahora también desgastados del pulgar. Le toqué el hombro. Volteó. Y lo supo. Sin decir nada. Extendí la mano hacia el folder blanco. Pero su mano mojada me agarró la muñeca. Por favor, dijo bajito. Por favor no, Lily. Si haces eso se van a ir. Y me voy a quedar sola aquí. Su voz casi no salía. Y yo la miré. Mi mamá. 62 años. Las manos reventadas por el cloro. En la casa que ella y mi papá construyeron. Suplicándome que no la salvara. Porque le daba más miedo el silencio que el abuso. Cale había sembrado eso. Esa idea de que sin ellos no era nada. Que sin su ayuda estaría perdida. Esa era la cadena más fuerte. No el documento falso. No el contrato. El miedo. Le tomé la mano mojada con las 2 mías. Mamá. No vas a estar sola. Ni mañana. Ni la próxima semana. Ni nunca. Te lo prometo. No me soltó. Pero tampoco me soltó de inmediato. Nos quedamos en la cocina. Mi mamá seguía con su mano en la mía. El agua del fregadero seguía corriendo. Luego soltó un suspiro largo tembloroso. Y se hizo hacia atrás. No dijo más. Solo me había pedido que no lo hiciera. Mi propia mamá. ¿Y qué haces con eso? ¿Le haces caso al miedo de ella o la proteges aunque ella no quiera en ese momento? Porque yo ya había decidido. Agarré el folder blanco y entré al comedor. Travis estaba recargado en la silla de mi papá, contando una historia de una fuga de agua en un trabajo. Cale se reía demasiado fuerte de algo que dijo uno de sus amigos. La tele estaba altísima de fondo. ¿Pueden escucharme un momento? Nadie paró. Por favor, necesito que me escuchen. Cale fue la primera en voltear. Se enderezó. Vio el folder en mi mano. Y en su cara pasó algo rápido. No miedo todavía. Molestia. Como si le estuviera arruinando la fiesta. Antes de que yo dijera nada, habló ella. Antes de que digas cualquier cosa, Lily, quiero que todos entiendan algo. Travis y yo nos mudamos a esta casa hace 2 años. Dejamos nuestro departamento, nuestra privacidad, nuestros ahorros. Lo hicimos porque nadie más quiso hacerse cargo de tu mamá. Miró alrededor de la mesa, como si estuviera dando un discurso. Así que sea lo que sea esto el drama que traes, creo que nos merecemos un poco de respeto, ¿no? Me miró. Juntó las manos. Y se quedó esperando. Abrí el folder. Este documento, dije, mi mamá lo firmó hace 3 semanas en una notaría. Está sellado, firmado y registrado en el condado. Es la escritura legal de la casa. Lo puse en medio de la mesa. El ambiente cambió. Travis se inclinó hacia adelante. Uno de sus amigos bajó la cerveza. La sonrisa de Cale no se cayó pero se congeló. Como si alguien hubiera pausado su actuación. Eso es imposible, dijo. La casa se transfirió a Travis hace 2 años. Yo tengo los papeles. Se levantó rápido. Entró al cuarto. El de mis papás. El que ahora usaban ella y Travis.
Regresó con el folder Manila. Transferencia de propiedad. Lo aventó a la mesa con seguridad. Lo abrió. Sacó la hoja. Ven. Aquí está. Firmado hace 2 años. Yo la dejé sostenerlo. Quería que todos lo vieran. Luego se lo quité de la mano. Este documento, dije levantándolo, no tiene sello del condado. No tiene número de registro. No tiene notario. No tiene testigos. No tiene descripción legal. No tiene nada. Jamás fue registrado en ninguna oficina del condado. Lo puse junto al verdadero. Esto, señalé el suyo, es una hoja hecha en computadora e impresa en papel común. Y esto, señalé el otro, es un documento real. Sello del condado. Registro oficial. Firma notariada. Todo. Silencio total. Nadie habló. La televisión seguía encendida detrás de nosotros, pero nadie se molestó en bajarle el volumen o buscar el control. El ruido de fondo hacía todo más incómodo, como si la casa no supiera si debía seguir actuando como fiesta o como juicio. Mi mamá había pasado casi 2 años completos levantándose a las 6:30 de la mañana y trabajando hasta las 8 de la noche. Cocinando, limpiando, trapeando, cortando el pasto, rastrillando hojas, sirviendo comida todos los días. No porque quisiera, sino porque le hicieron creer que esa casa ya no era suya. Saqué del folder la hoja del acuerdo de la casa. Esto es lo que firmó, dije, leyendo directo. Dice, en intercambio por poder seguir viviendo en el cuarto trasero, Donna Walls acepta realizar las siguientes tareas del hogar. Ahí venía la lista. 7 tareas diarias. Todo firmado por mi mamá. Y firmado también por Cale. Lo puse en medio de la mesa. Mi mamá firmó un contrato para trabajar como si fuera empleada en su propia casa a cambio de un cuarto en la casa que ya era de ella. Miré a Cale. Porque le hicieron creer con un papel falso que ya no le pertenecía. Cale estaba a punto de responder cuando la puerta principal se abrió. Connie entró. Todavía con el abrigo puesto. Con una pey en una mano y su bolsa en la otra. Se quedó quieta un segundo al ver la escena. La mesa llena de papeles. El silencio pesado. Las caras tensas. Y luego caminó directo a ponerse detrás de mi mamá, que estaba en la entrada de la cocina. Yo he vivido al lado de Donna por 30 años, dijo Connie con voz firme. Yo la vi criar a sus hijos, perder a su esposo y seguir cuidando su jardín como si nada. Hizo una pausa. Y luego dejó de salir. Dejó de recibir visitas. Dejó de reír. Y empezó a hacer trabajos que nunca le tocaron. Mover el pasto. Rastrillar. Cargar cosas. Cosas que hacía su esposo. Luego miró directo a Cale. Y cuando yo venía con Pei, tú me decías que estaba ocupada. En ese momento puse el último documento sobre la mesa. El registro oficial del condado. Sellado. Firmado. Legal. Este es el registro real de la propiedad, dije. Del condado. Esta casa sigue a nombre de Donna Walls desde que murió su esposo. No hay transferencia. No hay venta. No hay nada. Señalé el papel falso. Esto nunca fue real. Uno de los amigos de Travis empujó su silla hacia atrás. Otro se levantó sin decir nada. Cale volteó hacia Travis. Ya no estaba tranquila. Diles algo, le dijo. Diles lo del acuerdo. Diles que ella lo firmó. Travis miraba el papel. Tenía la boca entreabierta. Como si apenas en ese momento estuviera viendo el documento por primera vez de verdad. No sabía si alguna vez lo había leído. O si simplemente nunca le importó preguntar. Pero ahora sí lo estaba viendo. Ella firmó un contrato, dije, para trabajar todos los días en su propia casa a cambio de un cuarto en una casa que ustedes le dijeron que ya no era suya. Usando un documento que no existe en ninguna oficina del gobierno de este estado. Me alejé de la mesa. Ustedes no solo le mintieron a ella, construyeron todo un sistema.
Un documento falso para quitarle la propiedad. Un contrato para convertirla en trabajadora dentro de su propia casa. Una lista diaria para controlar su vida. La aislaron de sus amigas. Le borraron mis mensajes. Y la hicieron creer que cocinar, limpiar y servirles en sus reuniones era el precio por no ser expulsada de su propia casa. La cara de Kale se puso blanca. No roja. Blanca. Como alguien viendo cómo se le cae todo lo que construyó. Mejor nos vamos, dijo uno de los amigos de Travis en voz baja. Y se fueron saliendo uno por uno. Nadie se despidió. Nadie dijo feliz Thanksgiving. La puerta principal se cerró. Travis seguía sentado. Con las manos pegadas a la mesa. «¿Vas a quedarte ahí?», le dijo Kale con rabia. Él la miró. Luego miró a mi mamá. Luego bajó la vista. Y no dijo absolutamente nada. Yo volteé con mi mamá. Estaba en la entrada de la cocina. Con la mano de Connie en su hombro. Ya no estaba detrás de la estufa. Ya no tenía un plato en la mano. Solo estaba de pie. Respirando. Mamá está en el título de la casa, dije. Siempre lo estuvo. Y ahora lo está otra vez en un documento nuevo firmado por ella, frente a una notaría que la conoce desde hace 20 años. Esta casa es de ella. Miré a Kale. Tienen 72 horas para irse. Es más tiempo del que merecen. Pero mi mamá me pidió ser justa, así que esto es ser justa. Kale volteó a ver a Travis. Travis se levantó. No miró a mi mamá. No me miró a mí. Solo subió las escaleras. Kale lo siguió. La puerta del cuarto se cerró. Y la casa quedó en silencio. Connie dejó el pay en la barra y sirvió un vaso de agua. Se lo puso enfrente a mi mamá, que ya estaba sentada en la mesa de la cocina. Por primera vez en 2 años. Nadie le estaba diciendo que se levantara. Mamá dijo en voz bajita, yo sabía. Sabía que algo no estaba bien. Pero me daba miedo. Pensaba que si decía algo se iban a ir y me iba a quedar sola aquí. Yo tomé su mano. La misma mano que firmó el documento falso. Y el verdadero. Ya no estás sola, mamá. Ni lo estuviste nunca. Connie se sentó a su lado. No dijo nada. Solo le puso la mano en el brazo. Y nos quedamos las 3 en esa cocina. En un silencio distinto. De esos que llegan cuando algo que estuvo enterrado demasiado tiempo por fin sale a la luz. Al día siguiente, Travis bajó con una maleta. Kale ya estaba afuera junto a la camioneta, con el celular en la mano, caminando de un lado a otro mientras hablaba rápido, seguramente contando su versión de la historia. Yo estaba en la mesa de la cocina tomando café en la taza de mi papá. La azul, la del borde despostillado. Mi mamá seguía dormida. Por primera vez en casi 2 años durmió después de las 6 de la mañana. La revisé 2 veces. Las 2 veces estaba de lado, con la cobija hasta el pecho, respirando lento como si su cuerpo por fin recordara lo que era descansar. Travis estaba en la puerta desde hacía rato. Traía la misma camisa de franela de la noche anterior. No había empacado mucho, una mochila y una maleta. Se quedó viendo la cocina como si quisiera memorizarla. Perdón, mamá, dijo. Pero en realidad me estaba viendo a mí, no al cuarto de ella. Está dormida, le dije. Asintió. Se rascó la nuca. Y luego dijo lo que yo llevaba 2 años esperando escuchar. Yo lo sabía, Lily, todo el tiempo. Vi la lista en el refrigerador el día que Kale la puso. Vi a mamá trapeando antes de que saliera el sol mientras Kale dormía hasta tarde. Vi a mi mamá comiendo parada en la cocina. Se le quebró la voz. Parada, Lily como si no tuviera derecho a sentarse, mientras nosotros comíamos en esta mesa con servilletas de tela y platos buenos. Se quedó callado un segundo. Me dije que estaba bien. Que le gustaba estar ocupada. Que no era lo que parecía. Pero sí era lo que parecía. Todos los días lo supe. Lo miré. Entonces, ¿por qué no lo detuviste? No me contestó de inmediato.
Solo miró la silla de la cabecera. La de mi papá. La que él había ocupado como si fuera suya. Porque en su cabeza ya lo era. Porque era fácil, dijo al fin, casi en un susurro. Porque Kale hacía todo y yo no tenía que pensar. Porque tenía renta gratis, comida caliente, y una esposa que no me pedía nada. Porque era más fácil fingir que mamá estaba bien que aceptar que la estaba dejando ser usada. No dije nada. No había nada que decir que arreglara eso. Y él lo sabía. Agarró su maleta. Y salió. Se detuvo en el porche, una mano en la baranda. Por un segundo pensé que iba a voltear. No lo hizo. Caminó hacia la camioneta. Kale ya estaba en el asiento del copiloto. Subió. Encendió el motor. Y se fueron. El ruido del motor se perdió en la calle hasta que solo quedó el viento contra las ventanas. Minutos después, mi mamá apareció en el pasillo. Bata puesta, pies descalzos, sin mandil. Caminó hasta la ventana. Y se quedó viendo el camino vacío. No saludó. No lloró. Solo miró. Hasta que ya no hubo nada que ver. Luego fue a la cocina. El refrigerador estaba casi vacío. La lista ya no estaba. Solo quedaba el imán de girasol, la foto de boda de mis papás y el dibujo de crayón del nieto de Connie. Mi mamá abrió la puerta trasera. Entró el aire frío de noviembre. Miró el jardín. Las plantas crecidas, el pasto alto, las flores ahogadas en hierba. Todo lo que antes cuidaba con mi papá. Voy a tener que arreglar esto, dijo. Lo vamos a arreglar juntas, le respondí. Asintió. Y luego fue al gancho junto a la puerta. El mandil gris. El de siempre. Con la mancha de tinta en la bolsa. Había usado ese mandil todos los días durante 2 años. No porque quisiera, sino porque alguien le hizo creer que era obligatorio. Lo miró un momento. Lo tocó con la punta de los dedos. Lo apretó en la mano como si no supiera si soltarlo o no. Y luego, simplemente lo volvió a colgar. Hoy creo que no lo necesito, dijo. Se sentó en la mesa de la cocina. Yo le serví café en su taza favorita, la de las margaritas ya deslavadas, la que Kale había movido hasta el fondo del gabinete. La había encontrado la noche anterior y la puse al frente otra vez. Mi mamá la sostuvo con las 2 manos. Miró por la ventana. La luz de noviembre entraba suave entre los árboles sin hojas. El jardín estaba hecho un desastre. Las camas de flores llenas de hierba. Las jaulas de tomate que mi papá había hecho con varillas seguían ahí, torcidas y oxidadas, sin nada vivo dentro. Pero la casa estaba en silencio. Y nadie iba a entrar a pedirle nada. Yo lavé los platos del desayuno. Ella me miraba desde la mesa. No se levantó. No ofreció ayuda. Solo estaba sentada, tomando café, viendo a su hija hacer algo tan simple como si apenas estuviera recordando que también podía quedarse quieta. Era la primera vez en 2 años que alguien más lavaba los platos en esa casa. Esa tarde empecé a recorrer la casa cuarto por cuarto. Regresé las cosas de mi mamá al cuarto principal, sus colchas, su reloj, su lámpara de lectura, la foto de mi papá con su gorra de pescador. Volví a poner la foto de boda en la pared. Quité el cuadro de Kale y lo dejé en la cochera. Mi mamá se quedó en la puerta del cuarto principal, mirando todo como si lo viera por primera vez en años. Pensé que nunca iba a volver a dormir aquí. Siempre fue tuyo, mamá, le dije. Pasó la mano por la ventana donde solía sentarse. Y luego se sentó en la cama. Su cama. La que compartió con mi papá por 30 años. Y solo respiró. El domingo llegó Connie con un pay de manzana. La misma receta, el mismo plato como antes, dijo. Mi mamá se rió. Pero no como en Thanksgiving. No esa risa forzada que había aprendido a usar. Fue una risa corta, real, sorprendida. De esas que salen antes de que una las piense. Sus hombros bajaron. Su cara cambió. Por un segundo se vio como en la foto de su boda. La mujer que sonreía porque de verdad quería sonreír.
Nos sentamos en el porche trasero con chamarras, bufandas y 3 cafés que se enfriaron antes de acabarse. Nadie nos apresuraba. Nadie hacía listas. Nadie revisaba si el fregadero estaba limpio. Connie habló del vecindario. Que los Henderson pusieron una barda nueva. Que un árbol en Maple Street cayó sobre la calle. Cosas pequeñas. Normales. De esas conversaciones que mi mamá no había tenido en 2 años. Luego ella se quedó callada. Miró el jardín. El que había construido con mi papá en su primer año en esa casa. El jardín, dijo mi mamá, es el mismo donde ella sembraba tomates, zinnias y albahaca que luego secaba en bolsas de papel dentro del garaje. Se quedó viendo hacia afuera un momento largo. Luego volteó a Connie. ¿Por qué no dijiste nada?, le preguntó. Connie se quedó callada. Dejó la taza de café sobre la mesa. Quise hacerlo, dijo al fin. Cada vez que llevaba Peggy y me cerraban la puerta, quería entrar y decir algo pero me detuve. Bajó la mirada. Me dije que no era mi lugar. Que las familias arreglan sus cosas solas. Me equivoqué, Donna. Debí haber llamado a Lily desde la primera semana. Mi mamá asintió. No dijo está bien, porque no lo estaba. Pero le apretó la mano a Connie. Y eso fue su forma de perdonar. Después, cuando Connie se fue y yo estaba haciendo la maleta para regresar a Harrisburg, mi mamá me detuvo en el pasillo. Tu papá habría hecho lo mismo que tú, dijo. Pero más rápido y más fuerte. Yo sonreí. Alguien tenía que ser la tranquila. Pero tú nunca fuiste tranquila, Lily, dijo. Solo eras paciente. Me abrazó. Y por primera vez en 2 años no olía a cloro ni a desinfectante. Travis llamó 2 semanas después. No contesté. Mandó mensaje, ¿podemos hablar? Le respondí, tuviste 2 años para hablar. Elegiste el silencio. No contestó. Una semana después volvió a escribir, sé que no lo merezco pero ¿puedo ver a mamá? Le enseñé el mensaje a mi mamá. Lo leyó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Todavía no, dijo. Y fue su decisión. No la mía. La primera decisión real sobre su propia familia en 2 años. Cale subió algo a redes hablando de familia tóxica que destruye hogares por control. No respondí. No hace falta. El registro del condado dice lo que tiene que decir. Y el contrato falso está guardado en mi oficina, en una carpeta sellada, junto con todo lo demás, por si algún día necesita entrar a un juzgado. Mi mamá ahora sale a su jardín cada mañana. Empieza como a las 7, cuando todavía hay rocío en el pasto. La semana pasada plantó bulbos nuevos. Tulipanes. Los mismos que sembró con mi papá cuando compraron la casa. Los pidió del mismo catálogo de antes. Me dijo que encontró un recibo viejo en una caja del garaje, metido dentro de un sobre de semillas con la letra de mi papá. Primavera del 96 los buenos, decía. Ya volvió a dormir en su cuarto. El de la ventana que deja entrar la luz de la mañana. El sombrero de pescador de mi papá sigue en el respaldo de la cama, como él lo dejaba. Connie sigue llevando Pei los domingos. A veces se sientan en el porche sin decir nada. Otras veces hablan hasta que se acaba el café y tienen que hacer más. El domingo pasado mi mamá dijo que estaba pensando en tener un perro. Connie dijo que la ayudaría a escogerlo. Yo voy cada 2 semanas. Sin esperar invitación. Solo voy. Llevo despensa, cocinamos juntas. Ya no cocina sola a menos que quiera. El banco que usaba en Thanksgiving ya no está. Ahora hay una silla más en la mesa. La mía. La lista ya no existe. La carpeta tampoco. El mandil sigue colgado en el gancho, pero ya nadie lo usa como obligación. Si alguna vez has visto a alguien que amas desaparecer dentro de su propia casa, si lo has visto sonreír, servir, decir estoy bien cuando claramente no lo estaba, entonces espero que esta historia te recuerde algo importante. Nunca es demasiado tarde para sacarlo de ahí, aunque tenga miedo. Porque hay gente que te va a decir que la familia es sacrificio. Y si a veces lo es.
Pero el sacrificio de verdad es una elección, no algo que te engañan para que entregues todo lo que eres, todo lo que tienes y luego te hagan llamarlo amor. El nombre de mi mamá siempre estuvo en esa escritura. Nunca se fue. Solo necesitaba que alguien se lo recordara.